7 minutos. Le cedemos el micrófono a don Ramiro Ramos Salinas. ¿De qué nos hablas hoy, Ramiro? Buenos días, Miguel Ángel. Saludos a todos. Hoy voy a hablar de un libro que se llama Los 1001 por qué. Y lo comento porque hoy es el Día del Padre. Y si algo tenemos que agradecerles y reconocernos a los papás es que todas las preguntas que hicimos de niños, pues como pudieron y como sabían, siempre trataron de responder. Así y este es un homenaje a ellos y un reconocimiento y una recomendación para que tengan este tipo de libros que mi papá, que en paz descanse, Pedro Ramos González, siempre los tenía ahí en la casa para pues aprender cómo funcionaba el mundo. A ver, el conocimiento es vastísimo y siempre nos vemos en la gran disyuntiva de qué contestar a nuestros hijos cuando nos hacen una serie de preguntas que a veces están fuera de nuestro alcance por lo amplio que es el conocimiento. Y este libro pues habla más de 1001 información y lo clasifica como debe de hacerse para que el pensamiento pueda tener una amplitud. Pues necesitamos clasificarlo en imágenes, en sonidos y en cosas que hayamos sentido para poder aumentar nuestra capacidad de recepción y de conocimiento. Y es lo que hace este libro de 1001 porqués. ¿Qué temas abarca? Por ejemplo, el tema de la arquitectura y el urbanismo. ¿Qué es esto? Pues es el estudio del arte y proyectar edificios y conglomerados urbanos. Siempre nos dicen nuestros hijos, oye, ¿quién hizo ese edificio? ¿Cómo se hizo ese edificio? ¿Cómo se hizo ese puente? ¿Cómo se hizo esta obra? Las 7 maravillas, en fin. Hay que saber algo, lo básico del tema de urbanismo. El tema de las artes, Miguel, que hemos comentado mucho, que son todas las disciplinas para ver los temas de la estética, los temas de los movimientos artísticos desde la antigüedad. Pues ahí está el arte rupestre, cómo los antiguos personas, nuestros antecesores, pintaron los búfalos y los bisontes. Que el arte rupestre es anterior a la escritura, incluso. Exactamente, sí, porque primero pintó el hombre y luego ya empezó a escribir. Muchos años miles después, de años después. Exactamente, entonces ahí empezó. Y eso es algo que nos preguntan nuestros hijos. Oye, ¿y cuándo se inventó la escritura y cómo empezaron a pasarse los conocimientos? No había tablet en ese entonces, no había tablet. No. Pues Miguel sabe todo eso porque pues es parte de la historia. Sí, tú me enseñaste. El tema de la biología, esta ciencia que estudia los organismos vivos a nivel celular y procesos químicos. Bueno, en México estamos llenos de una variedad impresionante de animales, de insectos, de plantas. Entonces, imagínense todo en la amplitud. Luego nos preguntan nuestros hijos, oye, ¿cómo se llama ese árbol? Y no sabemos el nombre del árbol. Yo por eso felicito en muchos parques públicos, en muchos lugares, le ponen abajo el nombre científico del árbol y el nombre popular. Que y cambia eso nos en las ayuda. regiones. No, pero totalmente, maestro. Y la verdad eso deberíamos de hacer todos, pues para ampliar nuestra cultura de la naturaleza. Que la Fíjate, verdad poner el tipo de árbol, se me hace una buena idea. Anótala, Adolfo. Se la voy a pasar al de ecología. Sí, que pongan el tipo de árbol y la clasificación técnica, ¿no? Fíjate que hay un detalle muy bonito. Un grupo de masones se dio a la tarea de sembrar árboles, encinos, por toda la Chimalpopoca frente a la unidad deportiva y parte de la Lincoln. Sí. Pero no solamente lo sembraron, sino que cada uno va y riega su propio árbol. Cada quien adoptó uno y van y lo riegan. Sí, el encino es un árbol propio de la región. Es de la región, es muy aguantador. Pero le pones a alguien un encino, un sauce y un nogal y a veces no saben distinguir. ¿Cuál es cuál? No sabemos. Entonces, eso es a lo que se refiere la cultura y a veces nuestros hijos nos dicen, oye, papá, ¿y cómo se llama ese árbol? Y entonces, ese es el tema, ¿no? Saber distinguirlo y pues, tenemos que crear la cultura ecológica, como el tema del derecho. No sabemos la máxima del derecho, que aunque no conozcamos las leyes, pues estamos obligados a cumplirlas. O sea, la ignorancia de las mismas no nos disculpa, así es. Entonces, saber lo mínimo del derecho, que es el conjunto de normas imperatributivas que regulan la conducta externa del hombre. Esa es la definición de derecho y esa es la forma en que nosotros estamos obligados a conocer las leyes y los reglamentos, el de tránsito, el de policía, la Constitución, en fin. La otro tema son los descubrimientos. Siempre nuestros hijos nos preguntan, y los papás, les hago un reconocimiento porque siempre dicen, ¿y quién descubrió el fuego? ¿Y quién descubrió la luz? ¿Y quién descubrió la radio que la estamos ahorita haciendo? Y son una cantidad impresionante de nombres. Sí, o sea, de nombres, de tiempos, de épocas, de circunstancias complejísimas para poderlos decir, ¿no?
el tema de la economía, ¿no? Que está dividida en microeconomía y en macroeconomía, ¿no? Los temas que tienen que ver con el gasto de las familias y lo macroeconómico, que es el Producto Interno Bruto, la tasa de interés, el tipo de cambio, la balanza comercial, la balanza de pago, la inflación. Tener una idea generalizada, pues, de esos datos, porque pues, son cosas que nos preguntan y que los muchachos, conforme van creciendo, pues preguntan, oye, ¿qué es la inflación? Pues es el incremento general y sostenido del nivel de precios y servicios en un periodo determinado. Hay que aprenderse definiciones básicas, pues, para entender un poco de economía, y por eso estos libros sirven para eso, ¿no? El tema de la filosofía, pues vemos a veces calles Prometeo, vemos las calles Ptolomeo, vemos las calles Aristóteles, y a veces pues no ubicamos exactamente qué corriente o qué hicieron cada uno de los filósofos, pero al menos saber 4 o 5 de los fundamentales. ¿Y qué es la filosofía? Pues es el amor por el conocimiento. Los que estudiamos un doctorado, el título de nosotros es doctor en filosofía, por eso en inglés es PhD, es doctor en filosofía, es philosopher doctor. Ese es la descripción, porque cuando estudias es porque tienes un amor por el conocimiento y te vas a dedicar específicamente a eso. Entonces es importante ese tema. La geografía política, a ver, un mundo de 5 continentes, con más de 2.500 países, aquí en México con 32 estados. ¿Quién se sabe? Pues todos los municipios del estado de Nayarit, o del estado de Oaxaca, o del estado de Veracruz. De Puebla, son exactamente. De Puebla y de Oaxaca son como no sé cuántos. Y luego hay municipios que tienen el mismo nombre, que están en diferentes estados, así es, ¿no? Entonces es complicado. El Bustamante de Tamaulipas es distinto al Bustamante de acá, de Nuevo León, pero a veces decimos, oye, fuiste a Bustamante. Bueno, Bustamante, Tamaulipas. Sí, el de acá es Boston. Boston, exactamente. Entonces la parte de la geografía política también es un tema súper interesante para saber. Y bueno, pues la otra parte es la historia. A ver, la historia pues la podemos ahorita conocer aquí cuando dicen el Evangelio del Antiguo y Nuevo Testamento, pero hay una historia antiquísima antes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y pues los 2022 años que llevamos de Jesucristo para acá, pues imagínense todo lo que ha pasado. Pero pareciera que dividir de la Edad Media, de lo que es la creación de la iglesia, la Edad Media, el Renacimiento, y luego la Revolución Industrial, la parte de la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, nuestras independencias de Latinoamérica, con eso pues ya tienes un panorama general de lo que ha pasado en los últimos 20 siglos, o sea. Y esa es la forma en que pues recomiendan este tipo de libros, como pues hacer más corto para poderle platicar a tus hijos pues algo de lo que ha pasado en el mundo. Y reitero, hoy el Día del Padre les hago un homenaje a los papás que estudian, que se preparan y que hacen maravillas para poderle contestar a los hijos el tema, por ejemplo, de las matemáticas. Fíjate, las matemáticas, Miguel, es la ciencia exacta que estudia el comportamiento de las cantidades. Fíjate qué definición tan impresionante. ¿Y por qué es tan compleja las matemáticas? Bueno, porque tienes que hacer abstracciones, tienes que hacer dimensiones cuando haces el tema de la geometría, la aritmética, o cuando haces el tema del cálculo diferencial integral, que es un tema complejo, totalmente abstracto. Y luego si te metes ofensivo. Si te metes a la física cuántica, que es la nueva rama de la física, no, ese es de la un física recordatorio conocida, de tu autora. Porque al parecer los últimos descubrimientos del Hubble están haciendo pensar que hay otra física que no se rige precisamente por las leyes de la física conocidas hasta hoy. Sí. Es otra física que desconocemos, ¿eh? Sí. Aguas con eso. Y las personalidades que aquí habla, de Albert Einstein, ahorita del gran físico alemán, Miguel, que vivió en Estados Unidos en el siglo pasado, no hace mucho tiempo. A veces no ubican. Me gusta más el término en el pasado reciente. En el pasado reciente, exactamente. Para que nos ubicamos en línea de tiempo. Ahí. Ahí está, un físico extraordinario, y pues para entender sus fórmulas y sus aportaciones es complejo, pues, para poderlo entender. Entonces el conocimiento es muy amplio, la parte de la química, la tabla periódica.
y viendo que todos somos parte de la química, o sea, el sol tiene hidrógeno, tiene helio, y por eso vivimos, o sea, por esa radiación, que es lo que hace que nos llegue este calor, esta temperatura, pues por eso somos, si no, no hay manera de que existiéramos, y los diferentes tipos de elementos químicos que hay en la tabla periódica, pues hay que aprenderse los más básicos, pues, para poder tener un poco de información de eso. La parte de la religión, pues nosotros la mayoría somos católicos. Antes éramos el 99%, ahorita somos el 80% católicos y el otro 20% pues ya son diferentes tipos de iglesias. Pero pues aquí es difícil que te encuentres a alguien del Islam, ¿no? O es difícil que te encuentres a alguien de la iglesia anglicana, ¿no? Por ejemplo, que se creó en Inglaterra. Pero bueno, al menos tener una visión de cuáles son los diferentes tipos de religiones, las formas, los rituales, es también interesante, y aquí lo comenta en el libro, la parte de la tecnología, y ahí pues nosotros sabemos que la invención del internet, del teléfono celular, de las iPads, se hicieron todo en los últimos 40 años. Si vemos los avances tecnológicos de 1970, o sea, estamos hablando en los últimos 52 años. Es impresionante sí. Cómo nos cambió la vida a los seres humanos. En los últimos 50 años, la tecnología ha tenido una aportación que no había tenido durante siglos. Es impresionante cómo nos ha cambiado la vida. Desde Entonces, esa perspectiva, pero sí. yo creo que el invento tecnológico más importante de la historia fue la rueda. Y la imprenta, maestro. Y luego rueda la imprenta. y la imprenta. Yo creo que el invento más grande ha sido la imprenta. Sí. Y aquí viene cómo se generan las ideas para tener la rueda, lo que dice el maestro, para lograr la rueda con rayos y todo, y lo que evolucionó. Pero ya cuando Gutenberg, alemán, hizo el tema de la imprenta y se empezaron a imprimir las Biblias, todos los libros, la gente empezó a estudiar y a leer y a Sí. Sobre todo eso. Y cambió Por eso todo, está ¿verdad? denominado que... Eso es lo que hubo Y a lo mejor alguien hizo el comentario, fíjate, pasaron siglos para poder leer y escribir. Sí. En aquellos tiempos eso pudo haber hecho el comentario ese. Exactamente, Sí, porque la cultura dejó de estar enclaustrada en monasterios y en algunos otros lugares oscuros para popularizarse. No, pues las mismas misas se daban en latín y mucha gente no sabía latín y escuchaba Pues misa y nadie pues sabía nadie sabía latín. latín y pues se das de cuenta que es... ahora Pero sí que- repetíamos, Dominus Vobiscus. Así le pregunta el niño, Te oye, voy a papá, corregir, no se dicen tablet, se llaman dispositivos táctiles. Eso, guía, muy bien. Miguel, le pregunta el niño, oye, papá, ¿en qué siglo se descubrió la imprenta? Dice, mira, no sé exactamente, pero te lo voy a investigar. Ok. ¿Y como cuánto tarda uno en llegar al sol? Híjole, está un poquito complicado. Una pero unidad te lo- astronómica. Oye, Sí. está pregunte y pregunte. Y le dice la mamá, ya deja de estar molestando a tu papá. Y dice papá, déjalo que pregunte, si no, ¿cómo va a aprender? Sí, ¿te acuerdas que ese Sí, chiste sí. nos lo contaba Oscar Joel Sí, pero- Gutiérrez Alanís? pero de Con otra la gracia forma. que tenía Oscar Joel, profe. No, es que decía ese que era- venía el Déjalo niño, que pregunte. Sí, que ese venía el sí, está niño buenísimo. con el Sí, papá, ¿ves? Y el papá sí. venía bien ahogado Sí, en el carro y así decía, lo oye, contaba. papá, ¿qué es ese monumento que está ahí, papá? Y volteaba el viejón y decía, sepa la bola, chiquero. Y yo otro día, papá, ¿qué es este edificio? Dijo, sepa la bola. Sí. Oye, papá, ¿y esta glorieta por qué se llama así? Y el viejón venía manejando, pero ya venía bien gaseado. Sepa la bola. Y ya como la 10ª pregunta le dice a mamá, oye, para allá, mijito, ya no le pregunta a su papá. Y esto le dice el papá, déjalo que pregunte, si no, ¿cómo quieres que aprenda? Digo, Y no le contestó a ninguno. Por eso, felicidades a todos los papás. Así es. Felicidades, nuestro reconocimiento, bendiciones a todos. Y bueno, ese es el comentario del día de hoy. muchas gracias, Ramiro, nos vamos.